Señor, te damos gracias por poder venir delante de tu presencia, Señor. Y queremos experimentar esa gloria tuya, Señor, en todo lo que hagamos en este día, Señor. Queremos que al adentrarnos en tu palabra, Señor, tu gloria, Señor, pueda resplandecer en nuestras vidas, Señor, obrando lo que tú quieras en cada uno de nosotros, Señor, porque solamente tú sabes qué es lo que necesitamos, Señor. Si restauración, Señor, si salvación, Padre, si consolación, lo que tú quieras, pero obra en nuestras vidas conforme a tu gracia, Señor. Y te presentamos esta palabra, Señor, para que tú obres en cada uno de nosotros. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues muy bien, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta mañana. Y como sabéis, estamos en el ciclo de nuestros 4 pilares y de cómo es nuestra vida frente a un Dios que es 3 veces santo, ¿no? Y entonces estamos en la comparación de un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y lo estamos utilizando para aprender de lo que el pecado hizo en un momento dado en su vida, para que este ejemplo sirva para cada uno de nosotros, para no caer en mismas situaciones o en las mismas veces que muchos de los grandes hombres de la palabra de Dios y mujeres pues han caído, se han restaurado y Dios los ha bendecido, pero nosotros tenemos esa advertencia para que cada uno de nosotros podamos estar advertidos y no caer. El título de la predicación de hoy es Cuando mi corazón clama por volver a Dios y yo no lo sé. Un tanto raro el título, ¿no? Pero es que muchas veces nuestro corazón está clamando. Y cuando me refiero a la palabra corazón, estoy hablando de todo lo que yo soy. Cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que nuestra única solución para muchos casos de nuestra vida es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Para empezar, nosotros, los creyentes, muchas veces calificamos los pecados, ¿verdad? Calificar es dar una connotación, es dar una propiedad, y los calificamos en pecados graves y no graves. Muchas veces lo hacemos. ¿Groseros o no groseros? ¿Pero de dónde nos viene esto? Pues de nuestra herencia o de nuestro bagaje religioso que calificaba a los pecados en pecados mortales y en pecados veniales. Nos acordamos de esto, ¿verdad? ¿Sí? Y claro, nosotros muchos nos hemos criado en una religión que calificaba así pecados pasables y pecados que directamente te llevan al infierno. Pero la Biblia no dice nada de esto. Para Dios todos los pecados son iguales. ¿Y sabes una cosa? Eso nos cuesta de entenderlo. ¿O no te cuesta de entenderlo? Todos los pecados son iguales. Claro, entonces, bueno, pues si mentir es lo mismo que adulterar o que matar, pero todos los pecados son iguales para Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? Es muy difícil de asimilar. Muchas veces pensamos que al infierno uno se puede ir pues por una violación, por un adulterio, por un asesinato, pero por mentir. Si toda tu vida no has hecho nada malo, por una mentira, por un mal pensamiento, te vas a ir al infierno. ¿Verdad que no? La Biblia dice que sí, que nos vamos al infierno. Pero miremos lo que dice la Biblia para poder entender lo que os quiero explicar en esta mañana. Romanos 3, del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, es verdad, no entendemos muchas veces nada, no hay quien busque a Dios, no buscamos a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Caray, estamos perdidos. Estamos perdidos. Romanos 3, 23 al 24 nos dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que no se queda ahí la palabra, que sigue diciendo, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes lo que te quiere decir esto? ¿Con lo que nos quiere decir? Que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que somos justificados en aquel que dio su vida por ti y por mí, en Cristo Jesús. Y al ser justificados, tenemos otra vez relación con Dios. Todos nosotros nacemos con una herencia, con un virus mortal que se llama pecado. Ese virus, esa herencia, nos lleva directamente al infierno. Pero Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Romanos 10, otra vez, Romanos del 8 al 13. Más que dice, cerca de ti esta palabra pon cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, hermanos. Tenemos un Redentor. Tenemos alguien que nos justifica delante del trono de Dios, a pesar del pecado que hayamos hecho. Todos nacemos con esa herencia llamada pecado que nos lleva al infierno de cabeza. Pero si no queremos ir al infierno, tenemos a Jesucristo, que nos reconcilia con Dios. Jesús mismo dice de él, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es que solo hay un camino para llegar a Dios. Jesús es el camino, donde muchas religiones dicen métodos, formas de llegar a Dios. Jesús nos dice que solo a través de Él puedes llegar a Dios, pidiendo perdón por tus pecados, reconociendo que eres un pecador, acudiendo al Señor Jesús, arrepentido de corazón, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón. Él nos salva y nos hace sus hijos. Solo Jesús, no hay religión. Evangélico, la religión evangélica no sirve para nada. Solo Jesús sirve para llevarte al cielo. Jesús es el camino para reconciliarte con Dios Padre. Y esto a veces es difícil de entender. Pero esto es para uno que tal vez, toda esta explicación que estoy dando para uno que tal vez no conoce a Dios, que no lo ha experimentado a Dios en su vida, pero ¿y aquel que está mal espiritualmente? Porque muchas veces tú y yo estamos espiritualmente. A veces uno puede llegar a pensar que Dios ya no me puede perdonar más. No sé si has llegado a pensar esto, porque han sido tantas recaídas. Tal vez es demasiado grave lo que he vuelto a hacer. A lo mejor porque estoy viviendo una vida entre dos aguas. Me acerco a Dios, me acerco al mundo. Me acerco al mundo, me acerco a Dios. Como una solución. O tal vez estoy apartado totalmente de los caminos de Dios y hoy estás de nuevo aquí. Para todos los que pensemos como pensemos, tenemos una solución. Es Jesucristo. No hay otra solución. Otras veces, como en el caso tal vez de David, puedo pensar, comportándome como siempre, volveré a estar bien. Las cosas pasarán. ¿Qué más da? Intentaré seguir esa vida donde la dejé. Pero no es así, hermanos. ¿Nos acordamos de lo que hemos ido escuchando vez tras vez? Cuando uno peca, cuando uno se aleja de Dios, tiene que confesarse a Dios.
Pero no sirve solo con confesar. Hay que arrepentirse. Yo confieso, yo me arrepiento, pero falta una tercera cosa: pedir perdón. Porque si no, no sirve ninguna de las tres. Yo puedo confesar, pero no estar arrepentido. Yo puedo confesar y arrepentirme, pero si no pido perdón a Dios por mi transgresión, de nada me sirve que confiese o que esté arrepentido, porque voy a volver otra vez a hacer lo mismo. Necesito pedir perdón y apartarme, porque pedir perdón me hace apartarme de aquello que está mal delante de los ojos de Dios. Pero generalmente hacemos otras cosas. Yo suelo hacer otras cosas que son las mismas que tú. Pero para ello, para poder ir hacia donde quiero ir en esta mañana, tenemos que saber cuáles son los síntomas del haber perdido el andar en santidad de Dios. Yo no sé si tú estás andando en santidad, pero todos estamos llamados a andar en santidad. Somos santos cuando Cristo viene a nuestra vida y nos hace sus hijos, pero hay una santidad progresiva, que es andar agradando a Dios Padre. Eso es santidad. ¿Lo entendemos esto, verdad? Que no haya nadie después que me venga, es que yo no entiendo que no se habla de santidad. No, que se entienda esto bien. ¿Y cuáles son síntomas? ¿Cuáles son esos síntomas de haber perdido mi santidad delante de Dios? Yo creo que si pensáramos, todos lo sacamos. Lo primero es que quiero esconder mi pecado. ¿No es así? No quieres esconder. Yo quiero esconder mi pecado. Cuando peco, lo primero que cuando me veo perdido, quiero esconder mi pecado. Que nadie se entere. Y hablando de David, que es el tema que estamos viendo su vida, me he acostado con Betsabé, devuelvo Betsabé a su casa, y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Nadie se ha enterado, ¿verdad? Oh, pero pasa algo. David, Betsabé está embarazada. Empezamos a pensar, solucionemos este problema. Ya está. Que su marido venga a su casa de la guerra donde estaba, y lo que querrá hacer es, después de comer bien, yo lo voy a invitar, pondré vinito para que coja ese puntito adecuado, que se vaya a su casa, se acueste con Betsabé y ya está, el hijo es suyo. ¿Ves la solución? Y aquí no se entera nadie. Pero no se da cuenta que Urías, desde que empezó David, era uno de esos hombres que estuvo a su lado de día y de noche. Era uno de los valientes de David. Era un hombre de honor, un hombre valiente, un hombre de palabra, y no quiso volver a su casa ni descansar correctamente mientras sus compañeros de armas estaban en la guerra. Claro, tenemos otro problema. ¿Qué hacemos con Urías? Pensamos que se lo carguen. En el frente de batalla hay muchos muertos, hay muchas cosas. Es que no hay otra solución. Lo que quiero que veáis es, desde que yo peco, cómo voy de mal en peor. ¿Lo estáis viendo? En vez de decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y voy a asumir las consecuencias. Cuando venga Urías, le voy a decir la verdad, voy a decirle que me perdone. Voy a afrontar las consecuencias, porque he pecado contra el cielo y contra ti, oh solo Dios. Y para eso muchas veces preferimos librar una batalla en la cual decimos, yo no necesito a nadie, me saldré por sí solo. Nos equivocamos, necesitamos a Jesús. Necesitamos la misericordia de Dios. Pasa un año en la vida de David, desde la muerte de Urías, y es como si aquí no hubiese pasado nada. Nadie se ha enterado.
Hermanos, nosotros vivimos como si Dios no nos viera, ¿verdad? Vivimos así, sinceramente, vivimos como si Dios no nos viera. Pero quiero deciros una cosa, que Dios vio lo que hizo David y ve lo que hacemos nosotros. Que Dios sí se enteró de lo que David hizo, pero hubo más gente que se enteraron. Los criados, la gente de palacio, su general Joab, varios soldados y el hombre de Dios, el profeta Natán. Todos ellos se enteraron de lo que hizo David. Claro, cuando tú y yo pecamos de la manera que pequemos, solo tenemos que hacer una cosa, hermanos, pedir perdón a Dios y afrontar las consecuencias. Y así nos irá bien. De lo contrario, iremos metiendo la pata vez tras vez, vez tras vez. Me gustaría, yo no sé si alguna vez has pensado, ¿cómo estaría David todo ese año? Hasta que Dios sale al encuentro de David y por medio del profeta Natán es confrontado con su propio pecado. ¿Cómo estaría el corazón de David? ¿Cómo serían sus sentimientos, sus emociones? ¿Pasaría algo en su mente, en su corazón? ¿Queréis saberlo? Vamos al Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51. Salmo 51 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo aquel quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Habéis visto cómo estaba el corazón de David? Y así está muchas veces nuestro corazón. Yo cuando empecé a hablar de la santidad de Dios, hubo unas semanas en que le estuve pidiendo a Dios que me devolviera el gozo de la salvación, porque es fácil perder el gozo de la salvación. Nos llenamos con tantas cosas de este mundo y nos llenamos y es pecado.
Porque no estamos llamados a llenarnos de las cosas de este mundo, nos estamos llamados a llenar de las cosas de Dios. Estamos llamados, aquellos que somos hijos de Dios, ya no a vivir como nosotros queremos, sino a vivir como Dios quiere. Y necesitaba decirle al Señor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque lo podemos perder, hermanos. Y si lo perdemos, no hay nada mejor que pedirle a Dios que devuelva ese gozo de la salvación a nuestra vida. Esta es la experiencia de cómo David se estaba sintiendo por haber abandonado la santidad de Dios. Pero nos muestra también, ¿sabéis?, el corazón de un hombre arrepentido que no solo confiesa, sino que quiere volver a andar con Dios. Es el corazón de un hombre arrepentido. Es el corazón de un hombre que conoce a Dios. Y muchas veces hablas con hermanos y dices, es que yo no comprendo cómo David pudo. ¿No comprendes cómo David pudo hacer según qué cosas? Pues las mismas que tú haces son las mismas que hizo David. Pecado es lo que él hizo, pecado es lo mismo. Pero no, que tú eres un pecador. Que tu fin es estar apartado de la gloria de Dios por toda la eternidad. Pero la gracia de Dios vino a tu vida, la gracia de Dios también vino a la otra vida, a la vida de David. Y es por gracia que estamos aquí, no es por obras. Porque si fuéramos por obras, estaríamos condenados. Las obras en los hijos de Dios es una consecuencia de la salvación de Dios en nosotros. ¿Entendemos esto? Porque es imposible sostenerse en mi propia fuerza. Es imposible que tú te sostengas en tu propia fuerza. Muchas veces pensamos, bueno, pero es que si no ando haciendo lo justo, andando en santidad, que no podemos, que es Cristo. Esto es muy difícil de entender, pero es que es Cristo. No hay otro. No hay otra solución, porque tú y yo en cualquier momento metemos la pata, pecamos en cualquier cosa, y si es por nuestras obras nos vamos al infierno. Pero podemos dar gracias a Dios, que es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es que Cristo dio su vida por ti y por mí. Y en esa muerte y resurrección pagó mis pecados pasados, pagó mis pecados presentes y mis pecados futuros. Es por la gracia de Cristo que yo entro al cielo. No es por mi mérito ni por mis fuerzas, es por Cristo Jesús. ¿Entendemos esto? Ojalá que sí, porque es difícil. La verdad es que qué emociones tan duras y sentimientos tuvo David, tan solo por abandonar un poco la santidad de Dios, por querer tener un tiempo de relax, y en ese tiempo quiso agradar a su carne, la tentación le cegó como la tentación nos ciega a todos, y si no estamos fuertes con la armadura de Dios, si no estamos viviendo cerca de Dios, la tentación va a ser tan fuerte que va a hacer que sucumbamos ante ella. Pero tenemos a Cristo, que es nuestra fortaleza, al cual podemos acudir. Y cuando viene esa tentación tan fuerte, tan seductora, tan bonita, tan armoniosa, tan espléndida, solo hay una cosa que hacer: salir corriendo. Salir corriendo. Salir corriendo. El ejemplo, José. Salir corriendo. Sea la tentación que sea, salir corriendo. Porque no te puedes parar, ni nos podemos parar a dialogar con la tentación y con el pecado. En el momento que empecemos a hablar, ya hemos caído. Solo hay una solución: salir corriendo hacia Cristo Jesús y decirle, Señor, por favor, llena mi mente, llena mi vida. Señor, sabes que estoy a punto de cometer una torpeza, ayúdame a no cometerla. Acudir a Cristo. Porque la verdad es que no podemos jugar con el pecado.
Y en mi caminar como cristiano me he dado cuenta, me meto yo, nos metemos todos, sálvese el que pueda, que nos hemos acostumbrado muchos a jugar con el pecado. Somos juguetones. Nos gusta jugar con el pecado. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, dice Pablo a la iglesia de Corinto: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También el pueblo de Israel era juguetón. Pero sabes, este jugar no es un jugar de estar haciendo cualquier cosa. Este jugar es una provocación ante los ojos de Dios, porque es dejarse llevar por la sensualidad y practicar prácticas inmorales delante de la presencia de Dios. Es decir, cuando a lo que se refiere este versículo, que cuando el pueblo de Israel estaba pues ofreciendo sacrificios al becerro de oro que Aarón le hizo, lo que estaban haciendo era una orgía dedicada a Dios. Imaginaos a dónde podemos llegar a parar. Por eso tenemos que estar tú y yo muy cerca de Dios, siempre vigilantes, siempre llenándonos de la palabra de Dios, siempre estando en comunión con Dios, para que la santidad de Dios sea una verdad en nuestras vidas. No podemos jugar con el pecado. Y cuando jugamos y el pecado afecta a nuestra vida, como en la vida de David, el alma de David se estaba desintegrando, se estaba viniendo abajo. Pero podemos dar gracias a Dios por lo que Dios hizo en la vida de David y por lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios sale a buscar a David. Dios sale a su encuentro para que su alma fuera restaurada y su comunión, la comunión de Dios con David, fuera otra vez restablecida. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo de ti y de mí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Que juguemos con el pecado, con ese pecado tan atrayente, que con ese pecado que pensamos que podemos dominar, pero no es así. El pecado siempre nos domina. Nosotros no tenemos dominio sobre el pecado, es superior a nosotros. Es superior. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra, llenos de la comunión con Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que nos escondamos de Dios. ¿Te trae relación eso, esconderte de Dios? ¿Te acuerdas de algo que pasó en la Biblia? Adán y Eva se escondieron de Dios, pensando que Dios no les iba a ver, pero ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Te puedes esconder tú? ¿Tú? No, ¿verdad? No nos podemos esconder ninguno delante de Dios. Y lo que el enemigo quiere es eso, que pensemos que podemos escondernos de Dios. Claro, como estamos haciendo lo que estamos haciendo o andando como estamos andando y Dios no nos dice nada, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero cuidado, que no podemos vivir así. Si somos hijos de Dios, Dios va a venir a tu encuentro y a mi encuentro. Dios traerá un profeta que nos hable, o traerá su palabra, o traerá una enfermedad, o traerá el paro a nuestras vidas, o traerá lo que tenga que traer para que tú y yo doblemos nuestras rodillas ante Dios, confesemos, nos arrepintamos y pidamos perdón. Pero ojalá nunca lleguemos a eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas o los efectos que el pecado hizo en la vida de David? Mira, yo he intentado buscar muchos. Bueno, muchos, los que he visto, ¿vale? Pérdida general de la alegría. Pérdida del gozo de Dios. Si no, no hubiese dicho, devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación.
cuando venimos a Dios hay una cosa que Dios nos da, el gozo de la salvación, el saber que somos hijos de Dios, el saber que somos salvos. Y eso el enemigo no lo quiere robar y destruir. David perdió la alegría de ser un hijo de Dios. Hubieron problemas psicosomáticos por haber ocultado el pecado. Ansiedad, estrés, depresión, angustia, soledad, sentirse lejos de Dios, abandonado, el sentir que la pérdida del gozo de la salvación, en no poder hablar a otros de Dios o testificar de Dios. Pues el pecado muchas veces me señala, como veremos más adelante, y eso me impide hablar de Dios. ¿Cómo voy a hablar de Dios con lo que he hecho? ¿Cómo voy a hablar a otros de Dios? El sentir de esta situación es imposible que salga. Y la cosa que el enemigo desea, nuestra pérdida de comunión con Dios. Dejar de llenarme de la palabra de Dios y dejar de hablar con Él. Muchas veces cogemos, Señor, háblame. Y cogemos, Señor, aquí. Y leemos. Pues no me convence mucho, Señor. Volvemos a otro sitio y señalamos, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho esto? El que no lo haya hecho, que levante la mano, que le daremos un premio. Pero no es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Ponernos de rodillas, buscar a Dios y decirle, Señor, háblame por tu palabra. Yo no sé el hábito que tú tienes de lectura. Si tú el hábito de lectura que tienes es hoy empezar por el libro de los Reyes y acabar, y después coges otro libro, como te vas al Nuevo Testamento y empiezas por el libro de Mateo y después acabas Mateo, te vas a Apocalipsis, eso no es un hábito de lectura. Eso es picotear en la palabra de Dios. Un hábito de lectura es empezar en el Nuevo o el Antiguo Testamento, acabas y vuelves a empezar. Así te lees la Biblia. Empiezas en Génesis y acabas en Apocalipsis. Empiezas a lo mejor en Juan, en el Nuevo Testamento, y vuelves por toda la Biblia hasta llegar al libro de Lucas. Y ves que te has leído ya la Biblia en un año, porque el siguiente libro es Juan. Hábito de lectura para conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos en los caminos de Dios? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? Si llevas 10 años en los caminos de Dios y no te la has leído como mínimo 5 veces, hay algo que falla. Si llevas 20 años en los caminos de Dios y no te la has leído como mínimo 10 veces, hay algo que falla. Y esto es una llamada de atención para todos nosotros. Para aprender que tenemos que conocer el libro de instrucciones que Dios nos dejó para que mi caminar y tu caminar fueran correctos delante de Dios. No picoteemos, hermanos. No juguemos a ser creyentes o hijos de Dios. O somos hijos de Dios o no lo somos. Y si somos hijos de Dios, amamos las cosas de Dios. Amamos la palabra de Dios, amamos la comunión con Dios, amamos el venir a la iglesia, amamos a Dios por encima de todo. Amamos a Dios. Vamos a analizar la vuelta de David al Señor. Solo cuando Dios abrió sus ojos, es solo cuando David ve de verdad dónde está. Cuando nosotros, para que lo entendamos esto, cuando nosotros no conocíamos a Dios, simplemente tal vez éramos religiosos, nacidos a lo mejor de familias cristianas, o a lo mejor asistíamos a la iglesia porque somos la tercera generación de creyentes, o la cuarta generación,
o por amistad o por lo que sea, pero llegó un día, fuéramos los que fuéramos, que el Señor vino a buscarnos. En nuestra vida, ¿qué pasó? Tuvimos convicción de pecado. Pedimos perdón a Dios. Nos rendimos ante Dios y pedimos a Jesús que Él fuera el Rey y Señor de nuestra vida y que nos ayudara a seguirle hasta el fin de nuestros días. Más o menos esto fue así, ¿verdad? Bueno, en algunos, en los demás todavía no. Pues arrepentíos, hermanos, ¿qué esperáis? No sabemos si cuando salgamos de esa puerta lo que nos va a pasar. Pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, que somos inmortales, claro. Lo pensamos porque en el momento que el hombre fue creado, Dios puso inmortalidad aquí. Por eso, tengamos la edad que tengamos, pensamos que vamos a vivir por la eternidad. Pero llegará un día en que partiremos e iremos delante de Dios. Por lo tanto, si no eres un hijo de Dios, acércate a Dios en esta mañana, pidiendo perdón a Jesús por tus pecados y pidiendo que te reconcilie con Dios. Solo cuando Dios abre nuestros ojos, vemos el terrible lugar donde estamos. Y esto le pasó a David. Solo cuando Dios vino a buscarle, como la parábola del hijo pródigo. En un momento dado, el hijo pródigo, dice la palabra de Dios, dice, y volviendo en sí. ¿Por qué no volvió antes en sí? Porque estaba cegado. Porque el pecado nos ciega. Y cuando vuelve en sí, ¿por qué es? Porque el Espíritu Santo de Dios así lo hace. Porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Ve la condición de dónde estoy, de que soy un pecador, de que he obrado mal, quiero volver a la casa del Padre. Si hoy es así, tu vida, pues gloria a Dios que puedes volver a la casa del Padre. Porque el Padre, nuestro Padre, nos está esperando con los brazos abiertos. Y el Espíritu Santo toca el corazón de David, trayendo confesión y arrepentimiento. Pero ¿sabes una cosa? Algo que tenemos que saber, que todos sabemos, es que el pecado deja marcas. ¿Tienes alguna cicatriz en alguna parte de tu cuerpo? Yo tengo una aquí. Tengo otra más abajo, me la hice pescando. Esta me la hice cuando era pequeño. Quise abrir una nuez. Mi familia estaba cenando, tomando nueces y dijo, se acabaron las nueces. Y yo fui a la cocina y dije, pues yo quiero una nuez. Y como era tan listo, tenía 7, 8 años, cojo un cuchillo de punta afilada y hago así, clac, abrí la nuez, pero también me lo hinqué en la mano. Claro, digo, va a ser peor que sepa mi familia que me acabo de clavar el cuchillo desobedeciendo, que me callo, ¿veis? Pecado, me callo, me pongo una servilleta, cojo agua oxigenada y ya se me cerrará. ¿Ves las consecuencias? Es un ejemplo claro de lo que es el pecado. Me callo, me escondo, que nadie se entere, por las consecuencias. Y aquí, paz y gloria. Nunca se enteraron de esto. Pero Dios sí, porque Dios ve toda nuestra vida. Y aunque era un niño, es lo mismo que pasa cuando nosotros pecamos. Nos queremos esconder de Dios para hacer lo que nosotros queremos sin sufrir consecuencias. Y el pecado deja marcas en nuestras vidas. Hermanos, Dios nos va a perdonar. Nuestras vidas van a ser restauradas, pero están las marcas del pecado. Yo me acuerdo de muchas marcas que hay por el pecado en mi vida y pienso, ojalá no lo hubiese hecho. Claro, yo tengo ya 61 años y mucho tiempo en los caminos de Dios y mucho tiempo a veces siendo tan negligente como David. Entonces, como todos nosotros, ¿o no tenéis marcas del pecado en vuestro caminar con Dios? Ojalá no las tuviésemos, ¿o no? Ojalá no las tuviésemos. Rencillas, pecados,
frustraciones, enfermedades. Hay tantas cosas que produce el apartarme de Dios. Porque aunque me he reconciliado con Dios, veo los efectos del pecado. Tenemos que recordar una cosa. ¿Cuáles son los efectos del pecado en el hombre, en Adán y Eva? Que perdimos la comunión con Dios. Que el hombre y la mujer fueron expulsados de Edén y todo lo que estamos cosechando, las guerras, violaciones, matanzas, hambre, pestes, es consecuencia de haber cogido un fruto prohibido y haber dicho, esto me lo como yo. Fijaos las consecuencias de la desobediencia. Pero mira cómo empieza David esta oración y ya finalizamos. Esta oración del Salmo 51, esta alabanza, como quieras llamarlo, David está reconociendo su pecado. No pone ninguna excusa, porque sabe que no las hay. Hermanos, cuando pecamos no hay excusas. Generalmente culpamos a otros. Señor, la mujer que tú me diste. Señor, el pastor de la iglesia. Señor, mi jefe. Señor, mis hijos. Y nos excusamos, pero no puedes excusarte delante de Dios para nada. Bueno, Señor, es que mi carácter, así tú lo has hecho, que no podemos escucharnos. Pero es que estoy enfermo, que no puedes excusarte. No podemos excusarnos delante de Dios, ninguno de nosotros. Y lo que hace David es pedir a Dios que tenga piedad de él, que tenga compasión, porque tengo un dolor tan grande por haber pecado que necesito, Señor, que tú lo alivies. Señor, mi castigo, sí, reconozco mi castigo, el haber muerto, física y espiritualmente, pero te doy gracias, oh Dios, porque me has perdonado, porque sé que te agrada el corazón contrito y humillado delante de ti, y que eso te agrada, y vengo ante ti con un corazón así, para que traigas alivio a mi vida. Ten compasión, misericordia, gracia. La compasión impulsa la misericordia. Por medio de la gracia, a abrazar a David. Y cuando David está diciendo estas primeras palabras, está apelando a Éxodo 12, en donde un cordero tendría que ser sacrificado por los pecados del hombre. Y en una manera profética está diciendo, hay un cordero que vendrá, que sobre él caerá mi pecado y el pecado de todos los hombres, para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Y ese cordero que tenía que venir era Jesucristo, para reconciliarnos con Dios el Padre, para borrar nuestras transgresiones, sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Y muchas veces tú y yo pensamos, bueno, es que Dios tiene paciencia, ¿verdad? Pero a Dios también se le acaba la paciencia. ¿Sabes cuándo se le acaba a Dios la paciencia? Cuando viene a buscarnos, para confrontarnos con nuestros pecados. En algunos casos es gracia y reconciliación, como en la vida de David. En otros casos a lo mejor nos tiene que quitar la vida para que podamos llegar a ser salvos. Es la gracia de Dios. Pero todo esto es imposible llegar a comprenderlo si Dios no obra en nuestras vidas. Me acuerdo de mi pecado, dice David, y quiero olvidarlo. Pero aún así, aunque no lo puedo olvidar, doy gracias a Dios porque Él me ha perdonado. Hermanos, Dios nos ha perdonado nuestros pecados cuando nos ha hecho ser hijos de Dios. En nuestro caminar
muchos, no todos vamos a tropezar, pero tenemos a Jesús para que nos vuelva a levantar. Hermano, tienes a Jesús para darte la mano, para socorrerte, para bendecir de tu vida y para acercarse a ti. David dijo, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es verdad. Tenemos un Señor, Dios, juez justo, y ninguno tenemos justificación. Mira, seas un hijo de Dios o no lo seas, estemos aquí como estemos en esta mañana. Si estamos hoy alejados de Dios, hoy necesitamos volver a Dios. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón y pedirle, Señor, confieso mi pecado. No hay excusa posible. Me arrepiento y te pido perdón. Señor, ayúdame. Quiero tener de nuevo comunión contigo. Que esa oración del Salmo 51 sea nuestra oración para que Dios restaure nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.